La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar. Comeleita mía cuimnin, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena Buyani Cani, les digo en quechua cuál es mi nombre. Mbae pareco, te pregunto en guaraní cómo estás. Y así empezamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Abya Yala en el mes de la Pachamama. Y en primer término vamos a presentar al podcast de Permavitante el nuevo acuerdo ecológico, segunda parte, a cargo de Arturo Avellaneda. Bienvenidos a una edición más del podcast Permavitante. Mi nombre es Arturo Avellaneda. Estaré emitiendo un nuevo podcast de esta serie, el nuevo acuerdo ecológico. Los grupos sociales ahora reconocidos como movimientos sociales que pujan por nuevos derechos de tercera o cuarta generación, siendo que para nosotros la capacidad de formular un nuevo acuerdo depende exclusivamente de la condición de humano. Esa es la consagración de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad que impulsó ese movimiento contractualista desde el primer minuto de su existencia y que nos llevó a nosotros a ser nada más ni nada menos que iguales ante la ley. Por eso, un acuerdo ecológico no podría ser otra cosa más que el resultado de la libre voluntad y adhesión entre pares. No podría entonces intervenir interés de liderazgo empresario, no podría pesar sobre la voluntad de un municipio o de una asamblea los intereses de un Estado parte de un acuerdo, como si nosotros estuviéramos manejados como hacienda por ellos. Es así que no tenemos que confundir nunca actores sociales con sujetos de derecho. ¿A qué me refiero por actores sociales? Por ejemplo, el trabajador, la mujer, son el campesino, el nativo americano, son actores sociales que tienen como sujetos de derecho la misma capacidad libre y pueden prestarse a la adhesión de un acuerdo en la medida de su capacidad. Ahora, ¿por qué es relevante entonces formar un nuevo acuerdo de características tan profundas que modificaran nuestra relación nada menos que con los derechos constitucionales, aquellos que en muchos casos hacen a la libertad de enseñar y aprender, la libertad de prensa, la de desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Es porque nada más ni nada menos que el ejercicio de la colonialidad o de la neocolonialidad ha quedado abierto a la ocupación del territorio de una manera desigual, de la constitución de algunos privilegios que han terminado produciendo una gran desigualdad y un descalabro con relación al futuro de la humanidad en la vida en la naturaleza. Su relación con la tierra, el agua, el aire, está afectada dramáticamente por el uso de algunos sectores altamente privilegiados por encima de otros. Nosotros definimos a esos otros como nosotros.
los habitantes. Así lo dice nuestra Constitución, los habitantes, el sujeto protagonista de nuestro movimiento emancipatorio. Entonces ahora sí, podemos pasar a otro tema, que es cuál sería el objeto de este nuevo acuerdo ecológico. Y sin duda, yo enunciaría brevemente la vida, digamos, sus cualidades más notables, que son la biomasa, o sea, el volumen total de los seres vivientes, la biodiversidad, que es esa esencial característica que los hace diversos, vegetales y animales primero, luego peces y aves y así sucesivamente. Y dentro, entonces, ahora, de esa masa y de esa diversidad, sus capacidades de interacción, que naturalmente los escalonan de una manera sinérgica en favor de algo que no sabemos bien cómo funciona, pero que es un sistema. Quizás el único sistema que sirva, el sistema biológico, la vida, la evolución y en ella su actor más calificado, sin duda, el ser humano. Bueno, descripto ya quién es el sujeto, cuál es el objeto, quedaría pendiente de decir cuál es el contenido de lo que vamos a tratar dentro de lo que sería el nuevo acuerdo ecológico. Y el contenido es ni más ni menos que la continuidad del proceso de hominización, la pervivencia de este sujeto que alguna vez vagó libremente dentro de su ambiente natural, creciendo y perfeccionándose junto con su familia, su clan, en interacción libre con todas las demás especies vivientes, y que ese proceso se ha postergado. Básicamente por esto que hablábamos recién, de la instalación sobre el medio ambiente de actores privilegiados que destruyen su relación étnica, su ética, su dinámica interna con otros grupos y la reemplazan por una actividad económicamente rentable o no me interesa, ¿sí? Pero que tiene que ver con el abandono de ese proceso evolutivo al que Edgar Morin, justamente un autor que respeto mucho, llama el proceso de hominización, pero que no es ni más ni menos que la propia historia evolutiva de este actor tan calificado, que es ni más ni menos que el ser humano. Bueno, y para cerrar nuestra tarea, nuestra opinión, el aporte que nosotros decimos reivindicar al poder ofrecer al diálogo este tema, este acuerdo, este contenido que nos motiva, es ni más ni menos que ese, la reconsagración del ser humano en su ambiente nativo, la revalorización de sus secretos, de sus actividades naturales de interacción, la valoración, el reencuentro con las comunidades que nos rodean y nos acompañan en ese proceso, comunidades biológicas también, plantas, peces, animales, bosques, el concierto de la naturaleza viviente alrededor nuestro. Sin ellos, francamente, no seremos nada. Pronto será un recuerdo nuestra salud, rápidamente nuestra psicología continuará a la deriva, notablemente el estado físico y el psicológico de las poblaciones metropolitanas continuará apartándose de sus hábitos adaptativos de una manera cada vez más trágica. Así que hasta la próxima, los espero en un nuevo podcast Permahabitante. Mi nombre, Arturo Avellaneda. Muchas gracias.
Si te parece, compartilo, divulgalo, difundilo en las redes o dejanos por allí tu comentario. Estás en La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Aviala en el mes de la Pachamama. Y ahora te vamos a presentar una entrevista que le realizamos al ingeniero Agustín Sáenz desde la ciudad de Zárate, tal vez la ciudad más potencialmente contaminada de todo el continente sur de América. ¿Por qué? Porque está amenazada por 2 centrales nucleares y una planta de Monsanto que produce Roundup, es decir, glifosato. Escuchemos. Tenemos el placer de estar conversando con Agustín Sáenz del movimiento antinuclear de Zárate Campana y también integrante del MARA, el movimiento antinuclear de la República Argentina, que además es ingeniero. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto volver a encontrarme con vos. Igualmente, el gusto es mío, así que nada, muy contento de poder seguir desarrollando estos temas que son preocupantes, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad importante en el sentido de darlo a conocer y aprovechando que no son muchos los medios, así que es súper importante que nos den este espacio como siempre. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo ven ustedes esta propuesta y que combina organismos genéticamente modificados, es decir, la soja, cultivos de soja, de una nueva soja de origen chino, más granjas de cerdos, más energía nuclear? Y encima a todo esto se le agrega otra propuesta que viene del lado de Bayer Monsanto con Bill Gates, que quiere tecnificar todo el campo argentino con venenos, más venenos, más venenos. Nosotros venimos haciendo foco que la llave del acuerdo con los chinos son las centrales nucleares. Y eso no es un invento nuestro, sino que es repasar lo ocurrido durante el G20, acá cuando se hizo en Buenos Aires, donde Mauricio Macri, presionado por el ala de Estados Unidos, Donald Trump, no iba a negociar con los chinos, y los chinos insistieron permanentemente, y en esa insistencia ellos tenían la necesidad de poner una central nuclear. No había una insistencia para poner granjas de cerdo, no había una insistencia para sembrar porotos de soja, no, lo que había era una insistencia de una negociación con la planta nuclear que va a venir a Zárate, y esa es la llave del mega acuerdo, porque con China, en esta relación tan desigual de esta colonialidad que es totalmente evidente, con el mercado gigante que ellos tienen, nosotros vamos a estar en una posición subordinada permanentemente. Pero la llave de ese acuerdo es de China. Argentina no tiene ninguna necesidad propia de desarrollar energía nuclear. De hecho, hoy en día hay una gran crisis en el sector nuclear, porque justamente el sector pronuclear argentino dice, ¿cómo van a arreglar con los chinos y nos dejan de lado? Eso demuestra que no hay una política de Estado firme, nunca la hubo respecto al nuclear después de la democracia, porque después de la democracia desarrollar un programa nuclear tenía que estar bien acordado con los polos hegemónicos, con Estados Unidos, con la OTAN y en este caso con China. Entonces nunca va a existir un plan soberano de energía nuclear, porque es una contradicción en sí mismo. Cuando vos desarrollás energía nuclear, te clavas los ojos de las potencias que dicen qué van a hacer, ¿sí? Claro. En ese contexto es donde China insiste permanentemente en generar el acuerdo, en posicionarse geopolíticamente en la región y en Argentina a través de las centrales nucleares. ¿Qué significa para los Estados Unidos? Que su enemigo geopolítico a nivel global le esté poniendo tecnología nuclear en el lugar donde ellos pretenden. Retorno al tema del G20. En aquel entonces Mauricio Macri estaba negociando la deuda, estaba tomando deuda. No podía jugar en paralelo con los chinos y los Estados Unidos. Sin embargo, pasa algo medio raro que habilita el plan nuclear con los chinos cuando ya prácticamente todos los voceros decían que no iba a pasar nada.
Hoy en día está pasando una situación parecida que es igual de peligrosa, porque nos pone en un conflicto que no es nuestro. Si se quieren tirar misiles, Rusia y China, bueno, no va a ser nada bueno para nadie, pero que no jueguen con nuestro territorio. No estamos de remate a ver quién nos compra primero. Toda la renegociación del pago de la deuda externa se ve obstaculizada porque ven con malos ojos que hay todo un frente de negociación con China. Cuando hablamos de energía nuclear en Argentina, no estamos hablando de política energética, no estamos hablando de lo que nos sirve, no estamos hablando de energía cómo, para quién y cómo. Estamos hablando pura y exclusivamente de los grandes negocios, de la política. Ahora, eso nos implica un riesgo enorme en el presente y un riesgo a muy largo plazo. Porque el tema de las centrales nucleares es muy complejo, lo hemos hablado otras veces. No es sencillo desactivar el riesgo nuclear, requiere mucho dinero y en realidad tecnológicamente es muy, muy complicado. Más venenos, más semillas transgénicas, más cerdos enfermos, envenenados, encima más energía nuclear inútil, porque ya sabemos que no sirve para dar energía eléctrica, porque lo que tenemos ni siquiera, como dice Raúl Montenegro, alcanza al 7% de la energía que necesita el país. Así que, ¿para qué? Sí, acá hay responsables. El kirchnerismo y el macrismo fueron lo mismo. Fueron absolutamente lo mismo. Nosotros decimos Felipe Solá, no, es Alberto Fernández. Pongámosle los nombres que corresponden. No es Felipe Solá, no es Bernie, es Alberto Fernández. No invisibilicemos la cara del responsable del proyecto político. Venimos del 2001, donde estuvo la posibilidad de un cambio radical, después hay un proceso social que desemboca en lo que fue el kirchnerismo. El kirchnerismo es un dispositivo de control social. Y el macrismo y el kirchnerismo son continuidades de políticas de Estado. Uno toma deuda, el otro la paga. Para pagarla, ¿qué hacemos? Hacemos estos proyectos de soja, de chancho, de megaminería, de pérdida de soberanía, en fin. Pero lo que yo digo es, pongámosles el nombre y apellido. Es Alberto Fernández, no es Felipe Solá. Y quiero hacer un comentario que por ahí a mucha gente le va a parecer menor. El tema de las granjas de cerdos. Hay una realidad, yo como de todo. Pero el cerdo es un animal recontra inteligente. Algunos científicos dicen que el cerdo tiene la inteligencia de un niño de 4 o 5 años. Es uno de los animales que más consciente vive en el sufrimiento. Y si uno estudia lo que es una granja de cerdos, donde el cerdo crece, nace prácticamente enjaulado, con luces de noche y de día prendidas, inyectados de hormonas, sin poder desplazarse, sin poder desarrollar una vida feliz, alegre, en libertad. Es realmente, yo lo que pregunto es, ¿esto es el resultado de nuestra cultura, de nuestra civilización? El único modo que tenemos de zafar económicamente es hacer una matanza horrible y súper cruel, masiva a estos animales. Y ojo, yo no estoy en desacuerdo con el que come cerdo, no estoy en desacuerdo para nada ni con el que caza, ni con el que tiene una granja. Lo que estoy diciendo, esto es un producto propio de una mentalidad demencial característica de nuestra sociedad moderna, actual. La única salida posible a esta gran crisis social, según aquellos que nos gobiernan, esos grandes cráneos que se paran arriba nuestro porque supuestamente tienen una visión superior y nos llevan al día del mañana, es hacer estas porquerías. Esos cerdos también son alimentados con la misma soja transgénica que después va a terminar envenenando a todo el mundo y generando casi el mismo tipo de enfermedades que generan las radiaciones nucleares. Sí, claro, el tema de la granja de cerdos va a incrementar, si no me equivoco, creo que un 20 o un 25% la producción de soja, y sí, es una forma de vender soja, entre comillas, con valor agregado, porque el precio de la soja baja y no es tan alto como en otros años, pero sin embargo, si vos sos a la soja, con esa soja alimentás cerdos
y exportás la carne, estás exportando de algún modo esa soja con un valor agregado, ¿no? Claro. Quiero decir. Después del 2001 se reconfiguró toda una oligarquía en Argentina con todo el gran negociado de los terratenientes y la tecnología de la soja. O sea, gente que se para por encima del otro y con un discurso de desarrollo y de progreso hizo un genocidio, porque el tema de la soja en Argentina es un desastre. Todos tenemos contaminación que no sabemos cuáles van a ser los resultados. Todos tenemos glifosato en la sangre, el 95%. Claro, y ojalá solo fuera glifosato. Tenemos un cóctel de venenos. La madre, cuando amamanta a la criatura, la está envenenando. Exactamente. A ese nivel llegamos. Hoy en día, en un país quebrado, también se está reconfigurando esa oligarquía, una nueva oligarquía con elementos de la vieja, pero siempre lo que quiero mencionar es que todo esto es una reconfiguración permanente de aquellos que nos gobiernan. Hay que sacarlos a estos tipos. No podemos tener más a Alberto Fernández, no puede gobernar más, hay que decirlo. Cuando hay una crisis, que es la posibilidad de arrancar de cero, de hacer participar a todos, de darle salida a un proceso creativo, sobre todo desde mi punto de vista, coincido 100% con ustedes, de que resurjan nuestras raíces ancestrales, esos conocimientos que están latentes todavía en nuestro continente. Y estos tipos lo que hacen es aprovechar la crisis para un aprovechamiento político, ¿sí? Entonces, para mí hay que sacarlo, no sirve más, o sea, ni Kirchner, ni Macri, ni Alberto Fernández, lo único que hicieron es llevarnos a una catástrofe, porque peor no podemos estar. Sí, y otra cosa que viene justo a colación a lo que estás diciendo, que es, ¿qué es lo que quieren hacer ahora con los Karen, los reactores nucleares argentinos, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando? ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, los Karen son reactores nucleares de baja potencia y están impulsados por un sector del lobby nuclear, que es el nacional, y es el que se quedó afuera de los grandes negocios que hace el Estado con los chinos, en este caso, ¿sí? Sí, sí. Entonces hay un pequeño nicho de mercado del cual el Estado no se deshace, que son estos pronucleares, que vienen con una fantasía, reactores chiquititos. Entonces, ¿cuál es la idea? Están construyendo uno en Zárate, porque Zárate, bueno, en Zárate pueden hacer cualquier cosa, parece. Sí. Y parece que Zárate no existe para el resto ni de la provincia, ni para Buenos Aires, ni para el resto del país. Zárate no existe. Es la ciudad más problemática, cuna de Monsanto, cuna de la energía nuclear, pero no existe. No existe. Está, está en Marte, Zárate. El tema de los Karen es un proyecto de un sector minúsculo y remanente de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se quedó sin esa pata del Estado. Entonces lo que vende es un proyecto demencial que consiste en reactores para generar energía eléctrica pequeños, ¿sí? Por ejemplo, está el Karen 25, comparado con un reactor de los chinos que son, no sé, 700, 800 kilovatios de potencia. Claro. Son reactores modulares y la idea de ellos, escuchen esto es lo demente, la idea de ellos es que esos reactores pueden ir a una ciudad pequeña y mediana, de 50.000 personas, y abastecer de electricidad. Entonces, locura. Una locura, porque las poblaciones, las comunidades no tan grandes como las grandes urbes como Buenos Aires, tienen mayor posibilidad de reformularse en comunidades autónomas con respecto al medio ambiente, y son donde mejores funcionan, por ejemplo, las energías renovables. Pues las energías renovables las podés poner en lugares, sobre todo con poblaciones pequeñas, medianas. Ahora, estos tipos hacen un proyecto para competir con esos nichos de poblaciones que sí pueden ser funcionales en el mediano plazo a esta reconversión obligada que vamos a tener que hacer como humanidad, ¿sí? Porque esto creo que lo tienen en claro todos, menos algunos personajes enquistados en el aparato del Estado, ¿sí? Porque estos tipos hacen energía nuclear con nuestra plata, sin pedirnos permiso. Claro. Entonces,
El proyecto de los Karen es, y bueno, hacemos una industria de exportación de pequeños reactores nucleares. Entonces, qué sé yo, lo pueden poner en Bolivia, lo pueden poner en la cordillera, lo pueden poner... Tienen esa fantasía, ¿te das cuenta? Es una locura. Es una locura que tiene un punto de conexión con la década del 50, cuando nace la energía nuclear, que nace desde el sector militar. Aparece toda la industrialización de, escuchen esto, de productos de consumo masivo. El sector nuclear, el sector militar desarrolla una tecnología y después a los 10 años nos llegan, no sé, las computadoras, los celulares que funcionan con los satélites, la internet. En la década del 50 se lanzan en Estados Unidos toda una serie de productos de consumo masivo con elementos radioactivos que acompañaban o intentaban acompañar el desarrollo y la expansión de la industria norteamericana, de la industria nuclear norteamericana, que después del proyecto Manhattan, que obtienen la bomba atómica, los grandes industriales que participaron en el proyecto Manhattan, Monsanto, DuPont, General Electric, todos los grandes industriales sacan el primer simposio de energía nuclear para uso civil y proponen el desarrollo de las centrales nucleares de potencia, que en realidad era una estrategia militar para tener control del material fisionable. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, clarísimo. Clarísimo. Toda una gama de productos para consumo masivo. ¿Qué es un producto de consumo masivo, por ejemplo? Un tónico, algo que se ingiere, un juguete para un nene, una crema de cosmético, todos son elementos que tenían radioactividad, tenían elementos radioactivos. En aquel entonces, los mismos científicos no tenían muy claro hasta dónde eran los efectos de la radioactividad. Y se permitieron desarrollar eso. Los vendían incluso con una propaganda de que la radioactividad te hacía bien. Imagínate lo que le puede pasar a una persona que se pasa una crema cosmética con, no sé, con con uranio radioactivo. Se destruye la persona. Entonces, esta gama de productos de consumo masivo existió en la década del 50 con resultados atroces. Lo trataron de tapar inmediatamente, sacaron del mercado todos estos productos, y el Miguel Karen en Argentina del 2020, pasaron 70 años, me da la sensación que es la continuidad de esa mentalidad. En vez de ser un producto de consumo masivo, es un producto diseñado para que las comunidades tengan energía eléctrica. Ahora imagínate, Elena, una comunidad que estamos en el 2020, que en el 2050 tiene un reactor que no lo puede mantener en pie, que no sabe qué hacer con el residuo nuclear, que va a escarbar con la mano buscando uranio para generar electricidad, o le van a traer uranio de Kazajistán a punta de metralleta. ¿Y qué van a hacer con la basura? ¿Van a agarrar y la van a tirar al río? Creo que es así. Un microgramo de plutonio contamina el equivalente del volumen del estadio de River, de agua. ¿Sí? Sí. Entonces, estos tipos quieren introducir en el tejido de las comunidades radioactividad, y dentro de 20, 30 o 40 años te puedo asegurar que estos tipos no existen, que nadie se va a hacer cargo de la basura radioactiva. No podemos imaginar si de acá a 20, 30 años va a haber infraestructura para desmantelar un reactor. Eso, el proyecto Karen, que lo venden como promocionando un resurgimiento de la industria nuclear nacional, es en realidad algo vergonzoso, algo hiperdañino. Creo que están peleando o intentaron poner el Karen en Formosa. Ya hay varios puntos, está el de Zárate, creo que el de Formosa, y había un par más dando vueltas que no estaban seguros. Pero están generando estos delincuentes una industria de reactores nucleares pequeños. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni China, ni nadie se animó a tanto. Lo que sería bueno aclararle a los que nos escuchan, es decir, las consecuencias terroríficas que tendríamos no solo en la salud, en el medio ambiente, es una política de exterminio. Sí, son personas que tienen una mentalidad retorcida, que quedaron como residuo de un aparato del Estado, que bueno,
permanecieron ahí y hoy están ocurriendo esto. El escenario donde se desarrollan los proyectos nucleares dentro de 10, 20, 30 años va a ser completamente diferente. Y el escenario no solo es geográfico. Por ejemplo, no sabemos si el Paraná va a estar inundado, no sabemos hasta dónde la cota del río Paraná puede inundar. De acá a 20 años puede pasar cualquier cosa, con todo el efecto del cambio climático, con toda la idea de que el escenario geográfico va a ser igual siempre, mentira. Porque con el cambio climático, todos los reactores del planeta, que son 440, están amenazados por inundaciones. Claro. Y una amenaza de inundación no significa que lo tiene que tapar hasta el techo. Con que no funcione más el abastecimiento, escucha esto, Sí. con que no funcione el abastecimiento de electricidad a la pileta de enfriamiento es una catástrofe. Porque las barras de combustible usado se calientan, si no son refrigeradas permanentemente, se calientan y empiezan a volatilizar radioactividad. Entonces, por un lado está esa idea infantil de que la geografía es estática. Por el otro lado está esa idea infantil de que la configuración del Estado es estática. Nosotros no sabemos dentro de 50 o 30 años, vamos a suponer, no sé, el 2070, capaz que pasó la Tercera Guerra Mundial, no sabemos en qué estado vamos a estar en el 2070, pero si vamos 70 años para atrás, en 1950, al 2020 es completamente diferente. Entonces, las condiciones de un Estado que te esté garantizando, por ejemplo, el suministro de energía, no existe. ¿Sí? Uh-huh. Hay muchos teóricos del pico del petróleo que dicen que ya hay una crisis importante del petróleo, que va a haber petróleo por 20, 30 años más, y después se empiezan a caer como castillos de naipes sucesivamente todas las industrias. Entonces, ese escenario de un Estado que te garantiza que la instalación nuclear funcione no existe. No existe. Y estos tipos quieren diseminar instalaciones nucleares. De nuevo, estamos en la misma, pues estamos con los reactores nucleares, grandes o chicos, el problema es el mismo. La salud de las personas, la vida de las personas durante miles y miles y miles de años en peligro. Y encima, las potencias saben perfectamente cuál es la peligrosidad de los residuos que genera la energía nuclear. Tal es así que vos me habías comentado sobre cómo señalar los lugares y encima dónde guardar los residuos atómicos para que nadie se vea perjudicado, para que nadie los toque en generaciones futuras, porque esto dura miles y miles y miles y miles de años. Es decir, la gente no se da cuenta de esto. Básicamente lo que hizo hace algunos años atrás el Departamento de Estado de los Estados Unidos invitó a diseñadores, hizo una propuesta multidisciplinaria donde la idea era de algún modo cómo garantizar que las civilizaciones que vienen detrás de nosotros no entren en contacto con el latente de un depositorio nuclear. Porque vos bien dijiste que dura miles de años. Entonces, en primer lugar, están reconociendo que están condicionando a las poblaciones que vienen. Y esto hay que entenderlo, porque esto no se habla mucho. Nosotros entendemos un genocidio cuando pasó. Algunos tienen más conciencia y se dan cuenta, por ejemplo, con lo que está pasando con el pueblo palestino. Esto es un genocidio, sí. Vemos el genocidio mirando lo que sucedió. Nosotros tenemos que entender que la energía nuclear condicionó en el mejor de los casos y condenó, en el caso más probable, a las generaciones futuras. Entonces, la cantidad enorme de radioactividad que hay acumulada en las piletas de enfriamiento de todas las centrales nucleares es altísima. En el mejor de los casos van a encontrar lo que se llama un repositorio final, que es un túnel subterráneo a mucha profundidad en una zona geológica muy estable. Pero, por ejemplo, la Patagonia geológicamente es candidata para enterrar la basura. De hecho, en Gastre, en la marca en Gastre, en el 86 creo que, no me acuerdo en qué año, querían traer basura del resto del mundo a Gastre. Esa cantidad de radioactividad que está diseminada en
todos los reactores del planeta Tierra en las piletas de enfriamiento, porque todavía no existe un depositorio de basura definitiva, es un peligro, pero es un peligro que no tiene solución. Entonces, la mejor opción, que todavía no existe, que hay un emprendimiento en Finlandia, si no me equivoco, es hacer túneles muy profundos en un suelo rocoso bien firme y enterrarlo ahí. Pero ellos mismos reconocen que eso va a ser una solución temporaria, que dentro de 500 años o dentro de 1000 años esa radioactividad va a salir, se va a permear por el suelo, va a entrar más tarde o más temprano, porque la radioactividad no va a desaparecer de la noche a la mañana, va a tardar miles de años. Y esa radioactividad, más tarde o más temprano, va a entrar de nuevo en la geografía del suelo, en los seres vivos, en las plantas. En el mejor de los casos va a ser global. En el peor de los casos puede contaminar directamente una napa de un río y dejarlo directamente inviable. Entonces, con esto que hicieron, hicieron este concurso, esta especie de concurso para ver cómo podían señalar la zona de los depositorios permanentes. Y realmente los diseñadores han tratado de mostrar imágenes monstruosas, cosas que si hay poblaciones que son ignorantes respecto a este tema, les cause miedo y no se acercan. Pero por otro lado, si vos generás algo que te causa miedo, al mismo tiempo podés generar en otro la necesidad de superarlo. Entonces, si vos pones algo que te genera miedo, podés generar el efecto contrario, de que alguien tenga curiosidad para saber qué hay ahí. Han diseñado placas, han elegido frases y textos para poner en diferentes idiomas, en idiomas que conocemos nosotros y en símbolos que las poblaciones que vienen, a lo mejor si tienen suerte lo pueden comprender. Porque estamos hablando de que, repito, estamos condicionando la vida de las futuras civilizaciones de este planeta. Las placas básicamente lo que tienen es el concepto de que lo que está enterrado no nos enorgullece a nosotros, no fue un orgullo para nuestra civilización, ni lo va a ser para la de ustedes. Entonces, lo que quiero decir es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con este tipo de concursos, ya está asumiendo que han condicionado a las poblaciones futuras. Vamos a la conclusión de toda la charla, porque en realidad la charla tiene un hilo conductor, que se sabe que produce la energía nuclear, se sabe que es incontrolable, que una vez que se inicia estas actividades no hay manera de detenerla, se sabe que enferma y en qué forma, que hace daño genético, daño a la inmunidad, por eso uno se enferma. ¿Y de qué tipo de enfermedades? Las más terribles. Quieren instalar en nuestro país más centrales nucleares. De nuevo, en Zárate meter más centrales nucleares o Karen chiquititos. No les importa un pito la vida de todos nosotros, ni de las nuevas generaciones. Nos quieren enfermar a toda costa y encima vender más Karen para replicarlos por donde sea. Por todo el continente, es una atrocidad. Es decir, la gente tiene que entender. En la década del 50, ¿por qué sacás productos radioactivos de consumo masivo? Y bueno, tenés todo el lobby, el Pentágono, tenés toda la industria militar norteamericana, que es imposible hacerle frente y que te lleva puesto. Pero acá en día, los tipos que están proponiendo el Karen no son nadie. Ni siquiera se lo piensan como un gran negocio, es un discurso que se lo creen ellos mismos. Eso es lo ridículo y eso es lo que me irrita muchísimo. Entonces, para mí, te agradezco un montón porque es importante que todos tomemos conciencia, es importante que todos nos hagamos cargo de Zárate, todos nos tenemos que hacer cargo de Zárate. Esto va a ser un desastre, esto ya es un desastre. Acá están funcionando 2 reactores, van a traer mínimo uno más de potencia de los chinos y ya están construyendo el Karen. El Karen, repito, es el Karen de Zárate es el inicio de una, entre comillas, nueva industria de exportación de la Argentina.
tiene un hilo conductor, como vos bien dijiste. El veneno lo introdujeron en nuestro alimento, el veneno lo introducen en nuestra forma de producir energía. Es como que estamos rodeados completamente por todos lados, por todos los frentes. Claro. Pero lo importante, y quiero cerrar con algo un poco más esperanzador, Dale. es que esto depende de nosotros. No son nadie. Lo que sí hay que tener en claro, no hay que quedar entrampados en ideologías, en partidismo, no hay que quedar entrampados en la propaganda mediática de los partidos políticos, porque realmente no tienen ni capacidad para entender lo que está pasando. Pero esto depende nada más que de nosotros. Depende de nuestra unión, de nuestra toma de conciencia y de nuestra responsabilidad por lo que viene, para las generaciones que vienen. Sí. Eso sí. Sí, es muy importante lo que decís. Por eso es fundamental, para entrelazando en Avia Yala, que la problemática de la energía nuclear sea difundida, porque es permanentemente silenciada desde hace más de 60 años, porque fue parte de una política popular engañosa, que se engañó a toda la gente haciéndole creer que era progreso, y en realidad no lo es, porque ni siquiera sirve para dar energía. Ya lo hemos dicho hace un rato, no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dice Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo. Tenemos que actuar con política, pero en beneficio de la gente, no en contra de la gente. Por eso te agradecemos profundamente esta entrevista, Agustín, y te digo que no va a ser la última, porque esta temática hay que tratarla. Por más que la quieran silenciar, nosotros vamos a intentar continuar poniéndola en primer plano. No sé si lo lograremos, pero si todos tienen la convicción que vos tenés, es muy probable que sí. Cerrá la nota, Agustín. Todo el mundo conoce que Argentina tiene un negocio potencial con la granja de cerdo, con los chinos. Sí. ¿Cómo puede ser? Porque ahora salió en los medios de comunicación esto lo agarraron. ¿Pero qué? Las centrales nucleares, ¿por qué no salió? Entonces tenemos que romper eso. No estoy diciendo que hay que competir, hay que rechazar la soja, hay que rechazar a las granjas de cerdo, pero también rechacemos lo nuclear, por favor. Así que ese es el pedido que yo, a través de tu programa, me permito, con todo respeto, rechacemos todo lo que viene de esta mentalidad colonial, capitalista, destructiva, pero démonos cuenta que los reactores nucleares no están de ayer. Están negociando con los chinos desde la época de que estaba Cristina. ¿Sí? Entonces, bueno, un beso grande y gracias por dejarme decir todo esto, que para mí es para nosotros, porque nosotros somos un movimiento de resistencia acá. Es muy importante poder hacerlo. No, te agradecemos a vos. No cortes, Agustín, por favor. Acabás de escuchar la entrevista que le realizamos al ingeniero Agustín Sáenz desde Zárate, tal vez la ciudad más contaminada de todo el continente sur de América, porque la amenazan 2 centrales nucleares y una planta de Monsanto que produce Roundup, es decir, glifosato. Habíamos prometido hablar de los medios. Hoy cumpliremos esta promesa. Aquí va. ¿Se fijaron que en la televisión abierta y por cable, en casi todos los programas, especialmente en noticieros o programas periodísticos, lo único que se ve de fondo escenográfico son imágenes del coronavirus? La idea fija, constante y permanente. Ahora, eso sí, nunca hablar del gobierno de Madagascar, que está gritando al mundo que ha encontrado un remedio orgánico que sirve para esta situación. La OMS lo ignora y lo discrimina. Hasta la prensa francesa le hace entrevistas al presidente de Madagascar, ofuscadísimo, con toda razón.
Tampoco se cuenta qué sucede con el dióxido de cloro. La semana pasada te contamos a través del doctor Garberi, biólogo molecular, cómo se está empezando, siguiendo todos los protocolos científicos, a probar la sustancia aquí en la provincia de Buenos Aires, en Almirante Brown y Guernica. Tampoco nos hablan de otra pandemia, que son las consecuencias que generan los agrotóxicos, utilizados en el mundo entero. Y la Argentina es campeona en este tema. Más de 10 litros de veneno por año por habitante. Los agrotóxicos modifican nuestra genética, lo que provoca un sinnúmero de enfermedades que van desde el cáncer hasta las malformaciones congénitas, abortos espontáneos y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quitan inmunidad. Dice la doctora María del Carmen Cebeso: antes nos preocupábamos para saber qué enfermedad provocaba cada agrotóxico. Hoy nos preguntamos cuál es la enfermedad que estos no provocan. 12 millones de personas afectadas directamente en Argentina. Unas semanas atrás, 12 millones de personas eran las afectadas por el coronavirus en todo el mundo. Ahora sumen, si en Argentina hay 12 millones de afectados por los agrotóxicos, sumemos los de Paraguay, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, India, África, España, China, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no se habla. De lo que sí se habla es de la existencia de dos bandos en el mundo y la grieta que aquí en Argentina es derivada de esta postura. Los canales de televisión y radios y medios de comunicación también están divididos cada uno con un supuesto bando diferente. Ahora, si son dos bandos opuestos, deberían tener políticas diferentes, sobre todo en lo macro. Sin embargo, los dos polos son extractivistas. ¿Cuáles serán los bandos entonces? ¿No será que es lucrativo tener dos polos enfrentados porque fortalece uno de los negocios más importantes que lleva a cabo el mundo, el negocio de la guerra? Hace unos días vi a un iluminado economista que hacía un análisis larguísimo en la televisión abierta. Decía que en Latinoamérica había líderes rojos, prorrusos, y enumeraba Lula, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Cristina Kirchner y, por supuesto, Venezuela. Un paréntesis. ¿Se imaginan cómo puede reaccionar el pueblo chileno frente a la afirmación que Bachelet es roja, prorrusa, comunista? Este economista iluminado defendió el liberalismo, es decir, yo hago lo que quiero con mi dinero. Felicitó a Macri por el préstamo obtenido ante el Fondo Monetario. En realidad, hay que felicitar al fondo porque el único interés defendido aquí es el del propio fondo. Entre otras consideraciones por el estilo. Pensemos, los Kirchner, no solo Cristina, ¿a quiénes beneficiaron en sus gobiernos? De acuerdo al economista iluminado, beneficiaron a los rojos, a los prorrusos, a los comunistas, digámoslo más claro, ¿no? Veamos, ¿qué empresas o qué capitales obtuvieron más ganancias durante estos gobiernos? Las empresas multinacionales extractivistas. Empecemos. El primer grupo pertenece
a las empresas de la agroindustria, base según los expertos de la economía argentina. ¿Cuál es la empresa más beneficiada al respecto? La empresa Monsanto. Ahora Bayer Monsanto, porque Bayer la compró. La empresa Monsanto y Bayer son una de origen norteamericano y la otra alemán, con alcances planetarios. Es decir, que según este economista iluminado, Monsanto y Bayer son prorrusos, son empresas rojas, comunistas. Otra empresa beneficiada durante el kirchnerismo es la Barrick Gold, empresa megaminera. Es de origen canadiense con influencias mundiales también. Y sus principales accionistas son la familia Bush. La Barrick Gold es, según el economista iluminado, roja, prorrusa, comunista. Para desarrollar Vaca Muerta, el kirchnerismo benefició a Texaco Chevron, otra empresa roja prorrusa de acuerdo al economista iluminado. Con el gobierno chino, el kirchnerismo negoció la energía nuclear y por la realización de 2 represas gigantes en el río Santa Cruz le otorgó territorio argentino en Neuquén. Y lo usan, por ejemplo, para el lanzamiento que hicieron recientemente con un cohete a Marte. El gobierno chino es prorruso, de acuerdo al economista iluminado. No hablemos aquí de las empresas nacionales porque sus ganancias son minúsculas frente a estas empresas gigantescas, coloniales y extractivas, y dependen de ellas funcionando como sus satélites. Esto para aclarar, como aseveró el economista iluminado, yo hago lo que quiero con mi dinero. Claro, después que los capitales multinacionales fijan sus prioridades, fijan las pautas de organismos financieros internacionales y de ahí se van acomodando todos. Todas estas empresas y el gobierno chino siguieron aumentando sus ganancias con el gobierno de Macri, siguen en la punta como las más beneficiadas. O sea, que Macri, que es liberal, beneficia a empresas rojas, prorrusas, comunistas, las mismas que el kirchnerismo. Pero, ¿qué se profundizó durante el macrismo? La presencia de las empresas chinas en la minería y en la energía nuclear. O sea que Macri beneficia gobiernos que, según este iluminado economista, son prorrusos, rojos, comunistas. ¿Y China qué hace? ¿Depone sus intereses a los rusos, de acuerdo al iluminado economista? Por otra parte, ¿qué hacemos con el tratado de Macri con los rusos para explotar el uranio en la meseta chubutense? O sea, que Rusia es liberal, no era roja ni comunista. ¿Por qué? Porque Macri defiende al liberalismo. Y ahora, lo único que funciona en plena pandemia como actividades esenciales en un gobierno que tiene a un presidente casi rojo, según el iluminado economista, son todas estas empresas rojas, liberales, azules, amarillas, qué sé yo, no se sabe ni de qué color son ni a qué lado pertenecen. Un absurdo. De acuerdo a esta propuesta del economista iluminado. En realidad, ¿qué son estas empresas? Son empresas extractivistas que actúan y que están depredando el territorio, enfermándonos, deteriorando nuestra herencia genética, quitándonos inmunidad, envenenando todo y proponiendo tecnologías derivadas de la industria bélica para uso cotidiano, que enferma y controla. El iluminado economista
y todos los líderes rojos, amarillos, blancos, liberales, azules, verdes, lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra, reciben junto a su descendencia la misma cuota de venenos que todos. Y esto del veneno no es metáfora, es una realidad. La política extractivista es tan imbécil que autodestruye al que la origina, al que la manda, al que la idea. Por eso necesitamos desenmascarar estos discursos, porque ya se habrán dado cuenta que hay dos bandos, los extractivistas y nosotros, sus víctimas. Abandonemos este lugar en el que nos han puesto. Decidamos sobre nuestro futuro, unamos todas las luchas, entrelacemos voluntades en Abya Yala, nuestro continente, respetemos a la Madre Tierra, basta de venenos, sí a la vida, al agua, a la tierra, a los bosques, al río Santa Cruz, uno de los pocos ríos de origen glaciar que quedan, sin contaminar en el mundo, sí a las nuevas generaciones. No hagamos masivos a los medios financiados por el extractivismo. Apoyemos los medios alternativos, las asambleas, los vecinos autoconvocados, las comunidades originarias, que el único financiamiento que tienen es la vida misma. La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar.